Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Hola. sí, estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, la idea de hablar un poco de organización institucional frente a una pandemia es para protegernos nosotros. Y cuando pensamos en esto, uno tiene que imaginarse este escenario que para muchos de nosotros fue inimaginable. Y el mundo hace menos de 2 meses se declaró en emergencia, se cambia el paradigma en el manejo hospitalario, en todo el manejo hospitalario. Los médicos tenemos que conocer un patógeno, un nuevo patógeno. Estamos conociendo los riesgos de la transmisión, y esto es muy dinámico y permanentemente estamos sometidos a cambios. Hoy sabemos que existen más de 3 millones de contagiados por COVID en el mundo y las muertes ascienden a 200.000 personas. Pero además, y lo más importante, es que el 14% de los contagiados en la Argentina pertenecen al personal de salud. Todos nosotros conocemos casos de servicios, de centros que tuvieron que cerrar por el contagio entre los profesionales de la salud. Entonces, la obligación como parte de la institución es dar calidad y seguridad a los pacientes y a todos los que trabajan en la institución, no solamente a los médicos. Nosotros pensamos muchas veces cuando tratamos terapia intensiva, obviamente que somos uno de los personales más expuestos, pero además de garantizar la seguridad a toda la institución, tenemos que garantizar nuestra continuidad. Entonces es una balanza y un equilibrio muy fino entre seguir atendiendo algunos pacientes o cerrar todas las consultas. Y esto fue lo que hicimos hasta ahora, dejando las emergencias. Cuando hablamos de que los contagiados y que qué barbaridad, porque muchos de nosotros pensamos, uy, mirá, tal hospital, tal otro, qué barbaridad. Y estamos pensando en Seguridad 1. Hace 15 años salió este artículo de Rares Humano que implicaba todos los errores médicos y todo lo que hacíamos nosotros para sumar una enfermedad. Entonces el concepto de Seguridad 1 sería, si hacemos todo bien, todo va a salir bien. Y no hay situaciones inesperadas. Y si analizamos el error, si analizamos los eventos adversos que tenemos, lograremos el éxito. Este es el esquema típico del queso suizo, donde vemos los errores humanos y los fallos en el sistema y pensamos que si podemos llegar a tapar todos estos agujeros, todo nos va a salir bien. Pero en el año 2015 esto se cambió y se acuña un nuevo concepto, que es el concepto de Seguridad 2. Y que habla que es la capacidad que tiene un sistema de poder sostener las operaciones requeridas bajo condiciones esperadas, que era Seguridad 1, pero inesperadas también. Entonces tenemos que garantizar la menor cantidad que las cosas salgan mal y garantizar que la mayor cantidad de las cosas salgan bien. Y surge el concepto de adaptabilidad. La resiliencia, ¿qué es esto de la resiliencia? Y bueno, es la capacidad de responder ante situaciones imprevistas que pueden generar fallas, pero que nosotros podamos retornar rápidamente a operaciones normales. Es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Entonces, la pandemia creo que es el ejemplo más claro de la resiliencia. Nosotros hasta hace 2 meses atendíamos en el consultorio de esta manera, de la imagen que ven a la derecha, donde ven que la médica claramente apoya su mano sobre el paciente, se acerca, casi con una imagen paternalista. Y por el otro lado, vemos como tenemos que revisar ahora, con el paciente mirando hacia otro lado, nosotros completamente vestidos y sin tener contacto físico con el paciente. Las enfermeras lo mismo, ven como antes cuando un paciente llegaba, trataban de acomodarlo, de darle tranquilidad, y este contacto con el paciente nos generaba
al paciente le genera tranquilidad y confianza, y a nosotros nos da la sensación de estar más cerca de la atención. Sin embargo, si nosotros somos resilientes, vamos a convertir a esta institución en un lugar confiable y seguro, porque podemos adaptarnos a los cambios. Entonces, ¿cuál es la base o cuáles son las bases de la resiliencia? Por un lado, es la capacidad de responder ante el mundo real, ante la variabilidad que tenemos en el día a día, para que las cosas salgan bien. La capacidad de monitorear, ver todo aquello que puede hacer daño si sale mal, la capacidad de anticiparse, ver en qué escenarios podemos estar ahora, en más, en un mes, en 2 meses, y la capacidad de aprender, si cometemos errores, qué podemos hacer para cambiar y perfeccionarnos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy todos los médicos y todas las personas que trabajamos en la institución? Primero, los pacientes. Es una patología diferente, estamos tratando en la incertidumbre, todo el tiempo se cambian los protocolos, esta droga hoy sí, esta droga hoy no, la PCR, el comienzo de la enfermedad puede ser negativa, falso negativo, posterior, después de los 14 días también, y estamos todo el tiempo tratando de detectar y pesquisar a estos pacientes para correr menos riesgo. Bueno, los pacientes tienen miedo de recurrir a la institución, dicen, no, mejor este estudio no me lo hago ahora, lo hago después, tengo dolor de pecho, pero me parece que es otra cosa, no voy. Todos sabemos, muchos de los pacientes que han llegado tarde a la consulta, nosotros tenemos 2 neumonías que han llegado muy tarde y que el resultado fue muy malo, gente que se ha infartado, y entonces estamos aprendiendo en base a prueba y error. Pero nosotros tenemos la posibilidad de tomar la experiencia que ha tenido Asia, Europa y Estados Unidos para no cometer los mismos errores. Cometeremos otros, pero no los mismos. Entonces, pero además tenemos que trabajar con enfermeros, con médicos, con kinesiólogos, con técnicos, con camilleros, con mucamas, bioquímicos, bioingenieros, el personal administrativo que tiene tanto o más miedo que nosotros porque no tiene los conocimientos, y con nosotros mismos. Tenemos que ver la falta de insumos, pero además si los tenemos, ver cómo los seguimos consiguiendo, realización de protocolos y procedimientos rápidos, que salgan rápido, que la gente los conozca, que los internalice. Por otro lado tenemos una contaminación informática, como decía Chiche al comienzo de la charla, tenemos más de 7.000 artículos en 4 meses. Y por otro lado tenemos familiares angustiados, enojados, temerosos, que no quieren aceptar no poder ver a su familia. Entonces, nosotros debemos brindar tranquilidad, no demostrar ansiedad, cambiar y tener tolerancia a los cambios. Todo el tiempo estamos cambiando, cambió las definiciones de la OMS, cambiaron las definiciones del gobierno, cambiamos los tratamientos, ser tolerantes a los cambios, y para esto necesitamos equipos multidisciplinarios de expertos, tener comités críticos, que estos comités llamar a la gente que más, digamos, que más relación tiene con las personas, o con el conocimiento de infecciones, calidad, infectología, recursos humanos. Tenemos que pensar, actuar y comunicar. Por otro lado, tenemos que estimular el liderazgo de las segundas líneas. Generalmente uno estimula o entiende que el liderazgo lo tiene solamente los jefes, y tenemos que en este momento empoderar a las segundas líneas. Mantener una comunicación efectiva, asegurarnos que la comunicación llegue. Y comunicar no solamente implica hablar, sino implica expresarse claramente, escuchar y corroborar que lo que hayan escuchado lo hayan entendido. Tenemos que hacer circuitos de comunicación, porque si faltan, esto atenta claramente contra la seguridad del paciente. Y tener indicadores, y esta vez vamos a tener indicadores clínicos y no clínicos, indicadores de consumo, de pacientes positivos, de mortalidad, de altas, de pacientes en terapia, y esto nos va a permitir planificar en base a estos indicadores. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podemos hacer para que los pacientes se sientan seguros y que los médicos se sientan seguros para atender? Cuando comenzó toda la pandemia, tuvimos inconvenientes que los pacientes llegaban al consultorio y mentían
diciendo que no habían llegado del exterior, y en realidad cuando uno empezaba a revisarlos, o cuando estaba terminando la consulta, nos decían, bueno, hace 2 días que llegué de Miami, y eso generaba mucho temor. Entonces tuvimos que salir a hacer en todas las puertas de la institución, poner seguridad y determinar una declaración jurada donde se les pregunte si viajaron, si tienen fiebre o si no, y hacer todo un circuito para que llegue esta declaración, que puedan circular los familiares y los pacientes, ahora los pacientes, y que en caso de ser positivo o alguna de las preguntas positivas de contagio, esto vaya directamente a la guardia y asegurarnos que no haya estado por la institución. Por otro lado, tenemos que hacer un triage, asegurarnos la rápida detección y atención de los pacientes sospechosos, creación de protocolos, aislamiento, un tema menor, la dispensación de la comida. Sabemos que a los adultos en la terapia intensiva podemos aislarlos y decirles, bueno, no reciben visitas, pero los chicos no podemos hacer esto. Entonces el padre se tiene que internar, el padre o la madre se tendrán que internar con el chico, hacer una internación conjunta, nos tenemos que asegurar que coman, digamos, que puedan tener acceso a la comida, que esta comida sea eliminada en forma segura y todos los residuos, revisión de procesos, todos los procesos que estaban, revisarlos. Bueno, no voy a hablar de elementos de protección personal, a quién le corresponde y a quién no, porque esto ya lo vimos en el webinar de Wanda y lo hemos charlado, pero lo importante es cómo comunicarlos, que me parece muy importante. Hacer videos, nosotros mismos vernos en los videos, enfermería que vea a sus enfermeros, las mucamas que vean a sus mucamas, los camilleros, implicar a los servicios, manejar estos videos en diferentes escenarios, adentro de la habitación, afuera de la habitación, recordar que todo el personal puede estar expuesto, y tener control de los insumos que entregamos, a quién le entregamos y dónde están. Por otro lado, el uso de pop-up en las computadoras para que la gente se estimule a ver estos videos, generar e-learning para que puedan estudiar, si tenemos pantallas digitales o pantallas, poner la información tanto para pacientes como para médicos, hacer videos de lavado de manos, de cómo colocarse el barbijo. Las mucamas claramente no se colocaban los barbijos, y ahora tienen que colocarse barbijos, los camilleros un poco más. Hacer simulaciones con vestirse y de vestirse, elementos de protección personal y atención in situ. Recordemos que la falta de capacitación genera falta de personal necesario. Las recorridas y las simulaciones, en ellas surgen dudas, los detalles que en los protocolos muchas veces no tenemos en cuenta, y tenemos que lograr que el vestirse, desvestirse y tratar a los pacientes se haga en forma automática, para evitar cometer errores. Tenemos que evitar perder tiempo, entonces cuando tenemos una intubación o tenemos que hacer la intubación, es tener kit preparado con todos los elementos de protección personal, para el enfermero, para el médico, para el kinesiólogo, con el nombre, y entonces se saca el kit, se ponen los elementos de protección personal que deberían estar en los carros de paro, y evitamos estar pensando y que falte y corridas a último momento. La toma de muestras también tiene que estar en la guardia o en los sectores donde estemos dispuestos, los kits para esto, pero tenemos que recordar que cuando le enseñamos a todo el personal, tenemos que cuando primero nos vestimos, recordarles que tenemos que pensar lo que estamos haciendo, hacerlo lentamente. Esto, la urgencia lleva a que nos podamos enfermar, y si no nos cuidamos, no podemos ayudar a los demás. La comunicación, ya hablaron extensamente de las manifestaciones neurológicas de los pacientes con COVID. Entonces nosotros tenemos la obligación de comunicar a los neurólogos. Nosotros somos una institución no polivalente, claramente bivalente o monovalente, la mayor parte son neurólogos, dar a conocer estos síntomas para que no se olviden de preguntar ante caso de cefalea, si tuvo anosmia, disglusia, o si de repente tuvo fiebre, si tuvo contacto, si es conviviente con alguien de COVID. Y esto es muy importante. Por otro lado, enseñarles cómo se tienen que vestir. Nosotros desde que comenzó la pandemia en los consultorios, en la guardia, en la demanda, se atiende con barbijo y antiparras. Evaluar la realización de una tomografía de tórax a estos pacientes, si tienen síntomas,
Y lo que Walter decía con la tomografía de tórax, nosotros no lo hacemos con los traumas, porque claramente recibimos pocos traumas, pero sí lo hacemos y lo vamos a empezar a hacer en los pacientes con stroke, con técnica de baja radiación. Por otro lado, si nosotros hacemos la TAC, tenemos que pensar que tenemos que hacer activación del protocolo desde el diagnóstico por imágenes, porque si no, el técnico de imágenes está haciendo tomografía sin los elementos de protección personal. Entonces tiene que tener su camisolín, sus antiparras y sus guantes para atender a estos pacientes. Y tener un protocolo de cómo activar, si es por COVID, si tiene imágenes compatibles con COVID, que como decía Walter, tiene un 97% de sensibilidad, 90-97%, cómo poder activar un protocolo para que directamente lo aislemos a este paciente en este lugar. Esto son solo imágenes de todas las simulaciones que hacemos todo el tiempo. Acá vemos a los jefes de enfermería haciendo recorridas y practicando vestirse y desvestirse, tomando la longitud del plástico para tapar a los pacientes en el traslado, en pacientes que estén intubados o que vengan de quirófano, en ponderar a las segundas líneas y que la gente vea tanto los médicos como los enfermeros, como el resto del personal que los jefes estamos recorriendo, es importante. Acá vemos a las mucamas, el esfuerzo que hacen las mucamas por entender cada paso, y esto es muy importante, porque no es la misma una mucama de tomografía que una mucama de terapia, que una mucama de piso, tienen muchísimos protocolos, y entonces es muy importante el esfuerzo que están haciendo para capacitarse todo el tiempo. Y por una de las cosas que más me impactó cuando escuché la charla de Vítolo el otro día es hablar de las segundas y terceras víctimas. La gente de España, en el gobierno español tiene una página que ahora la voy a mostrar, que es muy interesante, y ver que nosotros los médicos estamos trabajando ante situaciones de incertidumbre, estamos expuestos permanentemente a situaciones extremas, a situaciones que nunca hubiéramos querido vivir, a la impotencia de ver a amigos nuestros enfermos o muertos, a la indignación de ver que nos ponen en un auto rata contagiosa y la satisfacción de ver cuando aplauden a las 9 de la noche. Tenemos que tener cambio de hábitos. Ahora los informes los hacemos con tablet, les mostramos a los pacientes por medio de la tablet, tenemos cansancio, falta personal, tenemos una sobrecarga emocional muy importante porque tenemos miedo de contagiarnos. Tenemos compasión por aquellos que sufren, y por otro lado tenemos la angustia de no poder hacer lo que aprendimos a hacer en los últimos 20 o 30 años, que es tocar al paciente y darle tranquilidad. ¿Qué otras cosas hacemos? Tenemos que ocultar nuestros sentimientos, no podemos mostrar ansiedad, no podemos mostrar miedo, no podemos mostrar intranquilidad con la gente que tenemos abajo. Los ateneos ya no van más, entonces hacemos Zoom, hacemos meeting, ya mirarle los ojos al paciente en el consultorio no podemos, tocarle la mano en forma paternalista también, y tenemos que aprender a contenerlos por medio de la telemedicina. Por otro lado, ¿cómo comemos? Vemos que tenemos que comer con un acrílico de por medio y separado, ya no podemos estar tan juntos. Lo que nunca va a cambiar es que tenemos que estudiar hasta morir, y esto no va a cambiar. Esta es la página que les decía, que es una página maravillosa, donde toman toda la experiencia de Wuhan, toda la experiencia de Europa, tanto Italia como España, y algo de Estados Unidos, y ven cuáles son los problemas más importantes que tenemos el personal de salud en general. Es la incertidumbre, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a contagiar o si se va a contagiar un amigo. Entonces, la solución que nos dan es dar informaciones de los logros, estimular los logros, dar comunicación acerca de en qué parte de la pandemia estamos, cómo está la situación del sanatorio hoy por hoy, es la comunicación. Dar las instrucciones efectivas, podemos tener un medio de comunicación único, como por ejemplo comunicaciones COVID, y ahí poner toda la información y que la gente sepa que si cambia un protocolo, lo busca allí, comunicación, y volvemos sobre la comunicación, sobre
homogeneizar la estructura de los mensajes, que salgan de un solo lado, no comunicados de infectología, comunicados de calidad, comunicados de dirección, porque eso genera más incertidumbre. También tenemos reducción del recurso humano, porque se contagian, porque no vienen, porque muchos están en cuarentena, algunos son hipertensos, más de 60, menos de 60. Tenemos reducido los tiempos de descanso, estamos sometidos permanentemente a situaciones de estrés, entonces tenemos que pensar en cómo dar alivio y apoyo emocional a todas aquellas personas que están trabajando, a todas aquellas personas que quizás trabajan en mantenimiento y tienen que ir a arreglar una habitación mientras que hay un COVID, o aquellos que tienen que ir a arreglar un respirador, ingeniería. Se disuelven equipos ya formados porque la gente se enferma y tienen que venir nueva gente. Por otro lado, todos empezamos a decir quédate en casa y vemos que muchas patologías terminan viéndose perjudicadas al no consultar en tiempo y forma a la institución. Vemos comportamientos imprudentes de los pacientes, de nuestros compañeros, de los familiares. Tenemos que tomar conductas agresivas, decir, mire, su familiar se está muriendo, pero usted no puede entrar, usted está aislado, no puede entrar, entonces tenemos que mostrarle que se está muriendo por un medio digital, que esto es muy importante, entonces tenemos que luchar contra nuestros propios sentimientos. ¿Qué podemos hacer? Algunas ideas, crear talleres de manejo del estrés, manejar una vía de comunicación única, y otras ideas pueden ser darle seguridad tanto a los pacientes como al personal administrativo, sectorizándole que la gente no avance, poniéndole acrílicos, podemos hacer un programa de asistencia al empleado que pueden llamar en las 24 horas, esto solo en talleres. Vemos que aquí están en las pantallas digitales información para los pacientes, para que se sientan seguros y puedan concurrir. Y nos podemos ver desbordados, caer en burnout y no ver el horizonte claro. Como dijimos antes, el miedo, todas las sensaciones de aislamiento domiciliario, llegamos a nuestro hogar, no podemos abrazarnos con la gente que queremos, tenemos miedo a contagiarlos, tenemos que hacer, por otro lado, sistemas de triage muy eficaces para identificar a los pacientes sospechosos. Y esto es lo que decía Walter cuando nos enteramos todos que nuestro amigo se había contagiado, estamos muy angustiados. Les recomiendo esta carta donde Manuel Gibaja muestra todo lo que sintió y siente ante la enfermedad. Bueno, comunicación diaria para toda la institución, poner profesionales como protagonistas de los logros, que los mensajes sean claros, combatir las falsas noticias, pesquisar las segundas víctimas, fijarse quién está agotado, quién puede tener burnout, hacer autoevaluaciones nosotros mismos, hacer un liderazgo informativo de los mandos intermedios, y esto es recorrer, volvemos a recorrer, escuchamos, pesquisamos y planificamos. Bueno, muchas gracias.